noches, padre. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias otra vez. Un gusto para nosotros tenerlo siempre, la verdad. Eh, eh, Contar con su palabra, con sus ideas, con sus conceptos, con sus reflexiones, a nosotros nos parece un privilegio y un placer. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y Muchas gracias, bueno, Soledad, de mi parte también. Una alegría poder estar con ustedes. aparte es lindo verlo recuperado, verlo bien. Hemos estado todos preocupados, así que está bueno verlo bien. Está bueno. Gracias. Bueno, bueno, padre, empezamos el Adviento, llega esta época que es la más linda del año, pero también la más loca, ¿no? La más ajetreada. Estamos llenos de cosas, de fechas, de encuentros, de preparativos, cosas lindas, pero también mucho estrés, mucha, mucha corrida, ¿no? Y, y entre tantos preparativos y entre tantas cosas, eh, para estar para festejar, para celebrar la Navidad, el fin de año, por ahí tenemos la sensación de que nos está faltando algo. Entonces surge esta posibilidad, ¿no? De ponernos a charlar con usted. ¿Qué nos está faltando? Yo creo que el hecho de que la Navidad se dé en el continente sur en tiempo de verano, a diferencia de lo que sucede en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde todo el entorno te lleva más hacia la intimidad, hacia el misterio mismo de la Navidad, el niño que nace en la noche y en Belén, la experiencia tan honda de esa presencia de Dios en medio nuestro, pero también en medio del silencio, de la oscuridad, de la tranquilidad, de la espera, no lo vivimos nosotros. Tenemos en primer lugar fin de año, segundo calor, tercero vienen las vacaciones largas, todo el ambiente está enloquecido por toda la situación, digamos así, también de tener que cerrar tantas cosas. Todo eso lleva entonces a volcarnos hacia afuera, y el misterio de la Navidad es un misterio más hacia adentro, es descubrirlo a un Dios que viene a visitarnos. Aquel pasaje maravilloso que está en Apocalipsis en el capítulo 2: estoy a la puerta, llamo, si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Esa experiencia de un encuentro de un Dios que se intimida en el hombre y quiere llegar al corazón, eso no lo vivimos nosotros aquí. Creo que todos esos factores hacen de que nosotros tenemos que esforzarnos por darle a la fiesta un puño mucho más religioso y de intimidad, hacer la diferencia, y la diferencia está justamente en no focalizar la fiesta navideña en realidades exteriores, en superficialidades, en todo lo que son las comidas y todo lo que tiene que ver con los regalitos, importante sin duda también, pero focalizar solamente la Navidad en esas perspectivas es perder el puño fundamental y central de un Dios que se hace hombre en el misterio más grande e inaudito que el ser humano podría imaginarse. Hay una pregunta obvia, parece obvia, pero que quizás sería bueno que todos nos la hiciéramos y se la pregunto a usted. ¿Por qué celebramos la Navidad? Yo no diría que es una pregunta obvia, y yo diría que la Navidad responde a anhelos muy profundos del hombre. Y por eso quizás no solo en nuestros países, sino también en otros países que no son países de la religión cristiana, sin embargo, se celebra. El primer anhelo del ser humano es poder vivir en familia y en la unidad familiar. Y creo que la Navidad es eso, es ante todas las cosas una fiesta de familia, una fiesta del reencuentro. Si bien es también tiempo de tierra de contraste. ¿Por qué? Porque en Navidad los vínculos humanos salen especialmente a relucirse. Nostalgias, partidas, seres que ya no están y que tuvieron el año pasado, sensibilidades de cercanías y de lejanías, de peleas y de odios, de amores, y todo eso se junta, pero en el fondo ese deseo de la unión familiar. Yo creo que en todo el mundo la Navidad responde a un segundo anhelo, y este año ni que hablar, que es el anhelo de la paz. Aquella famosa canción de origen austríaco
compuesta por ese sacerdote austríaco tan bonito y tan lindo que es Noche de Paz, refleja muy bien lo que el ser humano anhela. No hace falta describir esta falta de paz que vivimos hoy en día en el mundo entero. Una tercera necesidad, creo yo, del ser humano y que la Navidad está muy presente es la seguridad, ¿no? ¿Quién nos quita los miedos? ¿Quién nos trae el consuelo? Es tan honda ese pasaje bíblico en Lucas cuando se presentan los ángeles del cielo y le dicen a los pastores: no teman. Esa expresión tan bonita, no teman. ¿Por qué tienen que temer ustedes? La inseguridad nos da mucho temor. Y creo también que la Navidad refleja algo muy hondo, que es la vuelta al paraíso, el niño desvalido, el idilio de la fiesta, la realidad del paraíso que está en ese niño, en sus ojos, en su presencia. ¿Quién nos llevará al paraíso? Y creo que la fiesta navideña es eso, como anticipar inconscientemente, porque todas estas realidades no están en la perspectiva consciente, pero inconscientemente eso, ¿quién nos llevará al paraíso? Y bueno, creo que también hay una necesidad muy honda del corazón humano, que es la necesidad de la alegría. Estamos hechos para la alegría como el ave para el vuelo, como el pez para el agua. Así estamos hechos para la alegría, y esa palabra también de los ángeles: les traigo una buena noticia, una gran alegría. Así dice textualmente el texto de Lucas: les traigo una buena noticia. En medio de este mundo donde hay tan pocas buenas noticias, las hay sin duda también, no vamos a minimizar la dimensión positiva del mundo en que vivimos, no somos agoreros de la noche, pero sin duda que hay pocas buenas noticias, una gran alegría. Y yo creo entonces que la Navidad tiene tanto valor porque en el fondo satisface esos deseos inconscientes profundos que están en el fondo endotímico de la personalidad humana. ¿Y eso vale para creyentes y no creyentes? ¿Usted cree? Vale para todos, sí, sin duda que vale para todos. Por supuesto, el cristiano hace profesión de esa realidad, hace confesión de eso y por tanto también proclama. Pero en todos nosotros está eso, ¿no? Ese anhelo que mencionaba recién. Sí, vale para todos. Y es muy interesante. Bueno, yo he vivido mucho tiempo en Europa también y he tenido contacto con muchas realidades que no son naturalmente ni cristianas, incluso ateas. Y sin embargo el mundo es muy ateo, sin embargo la Navidad sigue siendo una fiesta. Fíjense ustedes cómo en muchas de las películas aparece, no solo las películas navideñas, sino todo tipo de películas por ahí, la escena de la Navidad, y aunque la persona no vive ese clima de fe o de esperanza o de caridad, sin embargo celebra la Navidad. ¿Cómo surgió esta tradición de celebrar la Navidad? ¿En qué momento de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, surge la tradición de la Navidad? Bueno, surge ya en la Iglesia primera, 300, en el siglo IV, cuando la Iglesia se hace universal a través de Constantino, 387, a partir de esa realidad empiezan ciertas fiestas paganas a ser suplantadas por fiestas cristianas. El origen de esto es el dios Sol, que se celebraba entonces, porque la Navidad comienza un nuevo tiempo, ¿verdad? Comienza, por así decir, en medio del invierno, aparece también cada vez más lentamente el sol y se adoraba al dios Sol. Y los cristianos entonces en aquel tiempo suplantan esta fiesta de origen pagano en una idea cristiana. Pero mucho más importante se da a través de los franciscanos. Los franciscanos Francisco fundamentalmente, tenía una capacidad, diríamos hoy, de transmitir pastoralmente el mundo de la fe a través de imágenes. Y empiezan entonces las costumbres populares de la fe. Y los genios de esto fueron los franciscanos. El rol de Francisco en la fiesta, digamos así, de la Navidad es enormemente cristiana, ¿no? Ellos son en definitiva quienes iniciaron todo esto, ¿no?
si quieren podemos, si le parece, podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se inició propiamente esa tradición. Sí, 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 Eh, sí. Hay una escena en la historia de Francisco que es muy importante. Él genera el famoso pesebre. Pesebre significa establo, ¿eh? El lugar donde nació Jesús. Y el primer, por lo que recuerdo, el primer Belén navideño se produce en la Nochebuena del año 1223. Francisco está en una cueva próxima a Greccio y utiliza él figuras de animales del lugar, o sea, más o menos muchas veces, o sea, con una vitalidad enorme, con una visualización extraordinaria. Hay figuras, hay actores, pero no tenía niño. Entonces se hace un niño de madera. Y en el momento de la escenificación del pesebre, el niño se vuelve real, o sea, esa figura, digamos, de madera se vuelve real por unos instantes, por unos momentos, y todo el mundo que está viendo esta realización de la Nochebuena aclama, queda totalmente absorta, y entre ellos Francisco, que queda terriblemente tocado, digamos, por esta experiencia. Y a partir de ese momento, todos los años empiezan los franciscanos en todos los lugares donde ellos evangelizan. Bueno, y fundamentalmente ellos fueron grandes evangelizadores en Latinoamérica, fueron los primeros evangelizadores, en realidad los franciscanos y los dominicos. Después, más tarde, llegaron los jesuitas. Bueno, y esta escenificación se fue dando permanentemente, ¿no? Fue un gran elemento evangelizador. Luego, más tarde, en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX se empiezan a hacer congresos, exposiciones de pesebres en diversos lugares del mundo, y bueno, y comienza entonces ya esta gran tradición de armar el pesebre el día 8, y normalmente, antiguamente, se dejaba hasta el 2 de febrero, hasta la fiesta de la presentación del niño en el templo, ¿no? La noche, lógicamente, que todo esto se presenta, se prepara, se vivencia, pero en sí el niño, lógicamente, se coloca en la Nochebuena. Recordar esta historia es maravillosa, porque de golpe nos damos cuenta que en la Nochebuena estamos tomando, digamos así, una enorme tradición que tiene que ver con todo esto que es la fe cristiana, que es la profesión de la fe cristiana, ¿no? Sí, aparte nos conecta con toda la historia de todos los que vinieron antes, y de algún modo nos pone la misión de regalarlo para los 1000 años que siguen, ¿no? Ya no para los próximos 100 años, sino para los próximos 1000 años. Me quedó picando esa pregunta que me hizo de qué pasa con aquellos que no son cristianos, ¿no? Sí. O que no viven la fe de la cristiana. Y yo creo que, además de reflejar la Navidad de esos anhelos que mencionábamos al comienzo, el hecho de entender de que Dios no es un Dios lejano al hombre, eso es universal. Dios no es un Dios que está lejos, no es el Dios del nirvana de los griegos, no es un Dios, digamos así, de los que están allí en el Olimpo de los dioses, sino que es un Dios que se hace uno de nosotros, ahí en el fondo del corazón humano, independiente a la fe que uno tiene, ahí en el fondo del corazón humano el anhelo de Dios. Y ese Dios está puesto, por así decir, respondiendo a esa realidad. Yo creo mucho más en la Navidad para todo el mundo, que en el momento de la crucifixión. Sin duda que la crucifixión y la Pascua, que son los momentos centrales de la vida cristiana, valen para todos los cristianos en forma especial, pero para aquel que no tiene un acceso, digamos, hacia la fe, el nacimiento le llega más porque despierta ese anhelo inconsciente, esa búsqueda inconsciente, diría Frankl, de Dios, ¿no? La búsqueda inconsciente de ese Dios. Y bueno, el mismo Jung celebraba la Navidad. Qué interesante eso, ¿no? Que psiquiatras y psicólogos muy tradicionales
no sé cómo había sido en la vivencia de Freud, ¿no? Freud viene de una tradición propiamente judía y por tanto no celebraba esto, ¿no? Pero sin duda que los demás que tuvieron un cierto acceso a la fe cristiana, independiente si era católico, protestante o lo que fuese, Zwingli, por ejemplo, celebraba, y los zwinglianos celebran, por ejemplo, la Navidad en forma muy especial. Perdón, era eso, que me quedó dando vuelta. Me quedo pensando en cómo cada uno le va poniendo su impronta, ¿no? Esta es la impronta de desde dónde celebramos la Navidad, pero todos nos asociamos de algún modo a este milagro que es la fragilidad, un Dios bebé, que nos llena de esperanza, de ternura, que es una fiesta maravillosa y creo que el mundo la ha tomado para sí. Quizá el riesgo es, digamos, el gran riesgo de eso, como la tensión, sería no perder la esencia, ¿no? O sea, que sea para todos, pero tratar de no vaciarla de contenido, que no se vacíe de contenido. Yo me quedo pensando ahora, ya entrando en el espacio, ¿qué relaciones hay? O sea, ¿cómo se vive diferente la Navidad en nuestro santuario de Shasta? ¿Qué relación hay entre el santuario de Shasta y la Navidad? Está bien. Nuestro santuario se ha ido haciendo cada vez más una gruta de Belén. Parece bonito, ¿verdad? Parece como una frase un poco poética, pero además de la poesía que puede haber en eso, creo que es real de que en nuestro santuario nace Jesús y por eso se hace gruta también en la pequeñez. La gruta es un lugar pequeño, la gruta de Belén, bueno, no tenemos, yo he estado muchas veces en Tierra Santa y he estado en Belén y he estado en la Basílica de Belén, y el lugarcito donde según la tradición y uno llega allí a Belén, se le pone los pies, la piel, digamos así, de gallina, estando en ese lugar. Y es una gruta pequeña, el santuario es algo pequeño. Tú puedes tener, lógicamente, imaginarte Belén en San Pedro o en una catedral enorme y grande, como puede ser la Arquidiócesis de Buenos Aires, la Catedral de Buenos Aires, pero en cierto modo el corazón humano siente que el pesebre es un lugar pequeño, es un lugar más íntimo, y por eso el santuario se va transformando cada vez más en una gruta de Belén, ¿no? ¿Y por qué también? Porque en un sentido ahora teológico, no solo de lo exterior, de lo ambiental, porque realmente María es quien lo da luz a Cristo, y lo da luz a Cristo en todos nuestros santuarios, permanentemente. Si algo nos llama la atención en los santuarios de Schoenstatt, es el hecho de que así lo concibió también el padre Kentenich, que la Virgen nunca está solita, no quiere regalar solamente gracias, ella como intercesora de la gracia, medianera de los dones, no quiere solamente regalar eso, sino que lo que ella realmente quiere regalar es la persona de Jesús. Y me parece maravilloso entender que la Virgen María, la Mater, como decimos nosotros, está permanentemente en el santuario dando a luz a su Hijo, a quien lleva ella, ¿no es cierto?, con la imagen así en sus brazos. Es ella quien lo engendra, y es ella sobre todo quien lo trae. Fíjense una cosa muy interesante en nuestros santuarios, que no pasa en todas las iglesias, sin duda muchas parroquias tienen esto, pero no todas, que es el hecho de que hay una adoración casi permanente en muchos lugares donde están nuestros santuarios de Schoenstatt. La adoración es un símbolo de la presencia de un Dios, y está bueno, ¿por qué? Porque en realidad la custodia, que es propiamente donde se coloca, ¿no es cierto?, la custodia se coloca al Cristo, digamos así, al Santísimo, como se dice, esa custodia es el símbolo más bonito de la Virgen. El símbolo más bonito de la custodia no es la custodia exterior, bonita, linda, de oro, lo que fuese, sino que el símbolo más pleno de la custodia es la Virgen María. Por eso en muchas iglesias medievales y también góticas, sobre todo góticas, que uno ve todavía en Europa, el sagrario está en una figura grande de la Virgen,
y en la parte del seno de la Virgen, en la pancita de la Mater, ahí entonces se abre el sagrario y ahí se saca a Jesús, se reparte la Eucaristía o se pone en adoración y después se cierra. Fíjense qué cosa más hermosa. La custodia es el símbolo vivo de María. La custodia, María que lo trae a Jesús, María que lo está dando permanentemente a luz, hace de que nuestros santuarios sean, ante todas las cosas, experiencias enormes de Belén. Y padre, nuestros santuarios, además, los jonstatianos, estamos muy asociados a escuchar la expresión el milagro de Nochebuena, que sabemos que involucró de algún modo a nuestro padre fundador, al padre Kentenich, pero ¿nos puede contar un poquito la historia? Porque cuando uno empieza a preguntar, hay dudas, ¿no? Que fue después de Dachau, que fue después de Milwaukee, ¿qué quiere decir el milagro de Nochebuena? ¿A qué hecho histórico alude? El milagro de la Nochebuena, bien, esto tiene que ver con el año 41, Navidad del 41, donde una hermana de María que estaba en una comunidad, en una filial de las hermanas en Coblenza, donde el padre Kentenich estaba prisionero desde el 20 de septiembre hasta mitad de abril. Kentenich todavía no va al campo de concentración, sino que está en Coblenza, en una prisión, digamos así. Ahí en la Nochebuena las hermanas hacían siempre un pedido de un regalito que querían que Cristo les trajera. Y hubo una hermana que se llamaba hermana Jardín de María, Mariengard, en alemán. Esta hermana escribe y le pide fundamentalmente a Jesús que no les traiga un regalo, sino que el regalo sea la liberación del padre Kentenich, la liberación del padre fundador. Estas cartitas las hermanas las escribían y se le entregaban a la madre superiora, a la superiora de la comunidad. Entonces la superiora de la comunidad abría las cartitas, veía que lo que pedían, ¿no es cierto?, cada una de las hermanas compraba, y la Nochebuena le regalaba entonces a cada una de las hermanas lo que el niño Dios les traía. Cuando la hermana esta superiora lee la carta de esta hermana Mariengard, donde no le pide un regalo, sino le pide como regalo al niño Dios: querido niño Dios, te pido como regalo este año que el padre fundador, nuestro padre, sea libre, sea liberado. Esta hermana, que lo que hace, le manda esta carta a través de medios que había a la prisión del padre Kentenich, y el padre Kentenich lee la carta esta de la hermana Mariengard, y entonces inmediatamente en la misma cartita le responde y le dice: el padre que la da libre si todos los hijos de Schoenstatt se transforman su corazón en un jardín de María. Y firma Niño Jesús. Entonces la hermana superiora recibe esta carta del padre Kentenich, ahora la respuesta a lo que ella le había enviado, se lo entrega a la hermana Mariengard y a toda la comunidad, y a partir de ese momento comienza a ser el Jardín de María como la gran corriente de vida ligada al milagro de la Nochebuena. El milagro de la Nochebuena tiene que ver con el milagro de Jesús que nace, pero también con el milagro de que haya una libertad y una liberación absoluta en el misterio del padre Kentenich en su vida, pero también en todos los hijos de Schoenstatt. Entonces, a partir de ese momento, significaba el milagro de la Nochebuena que Kentenich quedase libre. Más tarde, en el año 52, el padre Kentenich es desterrado a Milwaukee y pasa desde el 52 al 65 desterrado por la iglesia allí en Milwaukee, y a partir de ese momento la misma familia de Schoenstatt empezó a volver a recordar aquello del milagro de la Nochebuena, y pide entonces como gran regalo también de que el padre pueda volver. Lo misterioso de esta providencial historia es que el padre Kentenich vuelve después de 14 años del exilio a Schoenstatt en la Nochebuena del año 65, de tal manera que se cumple el milagro de la Nochebuena en la misma Nochebuena de ese año 65, y a partir de ese momento quedó la expresión milagro de la Nochebuena
como algo que nosotros debemos cultivar para nuestra propia vida, para nuestra familia, para nuestros ambientes y para uno mismo. Y consiste en que nuestro corazón sea un jardín de María, para que en ese jardín de María, en este santuario vivo, Jesús siempre nazca. Es hermosa la historia. Yo me la sabía. Le voy a decir que la sabía, pero quería que la cuente. No, la sabía porque estuvimos preguntando, porque la verdad que es un milagro que hay que entender, que a veces los milagros demoran 20 y pico de años, ¿no? Pero el Así es. milagro real no es solamente esa misa de Nochebuena al Padre Kentenich, sino todo lo que pasa al medio, todos los corazones que se juegan en este ser jardines de María, para que crezca Schoenstatt, para que María nazca, para que María esté en su santuario, para que Jesús nazca en los santuarios. Es una historia, la verdad, hermosa. Estaba pensando en esto del regalito, ¿no? Que pedía la hermana, que las hermanitas pedían. ¿Y de dónde viene esto de que para Navidad, esta tradición de que para Navidad pedimos y hacemos regalos? Yo creo que es muy importante darle el sentido de que el regalo no lo trae Papá Noel, ¿no? Eso, ¿y en qué momento se cuela Papá Noel? ¿En qué momento el niño Dios desaparece un poco de la escena y se nos mete Papá Noel todo rojo, vestido y llena todo? ¿En qué momento? O sea, son dos cuestiones importantes para saber. Sí, la gente en realidad cree que Navidad es la fiesta de Papá Noel, ¿no? Por eso en todos lados aparece el Papá Noel, digamos así, vestido. En realidad, el origen es de San Nicolás de Mirra. San Nicolás, obispo de Mirra. Mirra queda en el sudoeste de Asia Menor. Pero también se llama San Nicolás de Bari. Bari queda en el sur de Italia. ¿Por qué? Porque los restos de este San Nicolás de Mirra fueron traídos a Bari. Y entonces está ahí enterrado en la tradición, o sea, existe San Nicolás de Bari, que es el mismo de San Nicolás de Mirra. Los padres de este hombre mueren muy temprano de San Nicolás. Y reparte entonces San Nicolás, como venía de una familia rica, reparte todos sus bienes entre los más necesitados. Y como obispo, reparte especialmente todo lo que tiene por un gran amor a los niños, a todos los niños. De tal manera que esa tradición que todavía en Europa existe, el día del 6 de diciembre, San Nicolás entonces, revestido, como Papá Noel vendría a ser, así en Alemania, y en los países más nórdicos, aparece entonces como el obispo de los niños. San Nicolás muere el 6 de diciembre del año 345. Esta tradición la llevan los emigrantes holandeses a Estados Unidos. Es la misma tradición que existía, o que existe todavía, de los Reyes Magos en España. Claro. Esa misma tradición de los Reyes Magos en España lo llevan holandeses a Estados Unidos, y también en cierto modo nace esto en Francia en el siglo XIX. Bonhomme Noël se llamaba, o sea, el buen hombre, Bonhomme Noël. Y empieza entonces como a mezclarse todas estas tradiciones. Uno no sabe si es Jesús, si es San Nicolás, si es Papá Noel. Y bueno, un anuncio de una compañía, Lomen Company, de Estados Unidos, hace una producción publicitaria mamut en Estados Unidos y en el mundo, y termina entonces por resolver la cuestión, ¿no? De alguna manera se hace mucho más Papá Noel interesante que Jesús, ¿no? Y también viene esa tradición porque esta compañía, perdón que me alargue, se trata de una compañía de transporte, y entonces viene la pregunta: ¿dónde viene el Papá Noel? ¿Cómo viene Papá Noel? ¿Qué medio de transporte utiliza? Y bueno, y ahí viene toda esa historia que nosotros conocemos. Yo creo que ahí viene todo eso. Desgraciadamente, más en el Polo Norte,
Papá Noel tirado en un trineo por renos, que es el transporte para llegar a todas las casas donde está la Navidad. Qué bueno que nosotros desmitologicemos eso, porque esto es un mito, en realidad es un mito económico, y como esto es muy imposible quizás ya de desterrar, lo importante es ahora que los regalos que hagamos en la Nochebuena, y que lo vamos a seguir haciendo, le demos el contenido de qué significa y quién lo regala y quién lo da. Y que estamos, claro, con qué los estamos, qué les estamos aportando a esos regalos, que no sean solo materiales, ¿no? Creo que por ahí puede ir la cosa. Entonces ya tenemos una clave, me parece, porque yo lo que le quería pedir era lo que decíamos al principio, ¿no? De entre tanto preparativo, tanta cosa, tanto cierre, como usted marcaba, y a veces este estrés, ¿qué podemos hacer? Así, como claves, usted sabe sintetizar ítems, puntos, que podemos hacer para vivir, para preparar el corazón y vivir una Navidad profunda, que realmente nos renueve por dentro. Bien, gracias. Creo que esto es lo importante. Fundamentalmente, lo primero, a ver, vamos a mencionar varias acciones, entre comillas, que podríamos implementar para este año 2023. En primer lugar, yo diría, si es posible, ir a la Nochebuena. Por eso las misas ahora se han hecho más temprano. Antes las misas eran a las 12 de la noche, 11 de la noche, 10 de la noche. Hoy en día en casi todas las parroquias se hace, en todas las iglesias. Nosotros en Schoenstatt, aquí en Belgrano, vamos a tener la misa a las 7:30, 19:30, para que la gente pueda participar de la liturgia, pero al mismo tiempo pueda ir a sus casas. Entonces, si es posible, primero, no perderse la misa de Nochebuena, le da un carácter muy particular. Segundo, tener y hacer una oración sencilla frente al pesebre esa noche. Hacer una oración sencilla, y ahí entonces colocar al niño Jesús en esa pequeña oración. No tiene que ser muy largo, no tiene por qué haber necesariamente una canción, ojalá, ¿no es cierto? Si está en un ambiente. Pero como siempre, estas fiestas son fiestas donde vienen gente de todos lados, y de toda la haya, digamos así, de espiritualidad o no espiritualidad. Pero qué bueno que si yo soy dueño de casa, yo soy el dueño de casa, y mi mujer o mi mujer y yo somos los dueños de casa, qué bueno tener una oración sencilla frente al pesebre. Antes de empezar la comilona, vamos a hacer una pequeña oración. Los invito a todos ustedes a que nos reunamos alrededor del arbolito de Navidad y del pesebre y hagamos una pequeña oración. Y ahí entonces, ojalá que sea el papá, ojalá que sea el papá, si no el papá, por supuesto la mamá, o quizá los dos, ¿verdad? Una oración sencilla frente al pesebre. Segundo, creo que lo tercero, inculcar a que el pedido se haga a través de una carta al niño Dios. O sea, todavía estamos en tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué regalo querés que el niño Dios que traiga Papá Noel? No, Jesús, ¿verdad? Escribir una cartita, escribir una cartita. Cada uno, y ¿por qué no también? A veces hay regalos que son para toda la familia. Qué bueno que también le hagan una cartita a Jesús. Lo cuarto, yo creo que aclarar que los regalos los trae el niño Dios. A veces uno coloca pequeña música en la fiesta mientras está llegando los comensales, los amigotes, los amigos, los familiares que van a participar de la cena, y siempre se pone música. Normalmente se pone algo del televisor, pero también se puede poner música de villancicos, por ejemplo, instrumentales, para que no moleste. Si te molestan mucho las palabras, los cantos, poné música de villancicos. Te va creando un ambiente. El ambiente es fundamental. El ambiente es parte pedagógica del cambio y del sentido de aquello que nosotros hacemos. Por eso en muchas iglesias, antes de la misa, uno llega y hay una música religiosa de base, de fondo.
Y en lugar entonces de comentar cualquier cosa, mirar el techo, mirar de vuelta el celular, uno ya con esa música se empieza, bueno, en los villancicos. Si es posible, en el tiempo subsiguiente a la Nochebuena, o sea, el 25, 26, si somos del movimiento, pertenecemos a Schoenstatt, ir al santuario, mirar al niño Jesús. Normalmente en los santuarios hay muy lindos pesebres, ¿eh? Las hermanas que son las dueñas, la gran mayoría de los santuarios, ni que hablar Nuevo Schoenstatt aquí en Argentina, pero aquí en Belgrano también, muchos otros lugares hay. Las señoras de Schoenstatt también, por ejemplo, en Escobar tienen un pesebre muy, muy bonito, ¿eh? Ir, ¿por qué no? Toda la familia, ¿verdad? Creo que ayuda bastante, ¿no? Y si me permites, una cosa importante, compartir algo de lo que tenemos, pan dulce, una sidra, algún champaña quizás es demasiado, algún turrón, con gente necesitada, compartir con otros necesitados de la calle. Es difícil esto, pero si llegamos a hacerlo, si la familia se decide a hacer un acto realmente mayor todavía de generosidad navideña, el regalar eso a alguien creo que sería muy bueno. Y sobre todo, perdona, pero me parece importante también en la sociedad argentina, en este año 2023, con todos los 40 y pico % de pobres que existen, con el gran, digamos así, inflación que hay, con la necesidad económica en que vivimos, qué bueno no despilfarrar comida. O sea, pensar bien. En realidad, la capacidad de asimilación, más en verano, más en diciembre, fin de diciembre, no se come mucho. Qué bueno no despilfarrar comida, ser más bien escuetos en eso y de alguna manera cuidar, digamos, eso, ¿no? Creo que en estos, no sé cuántos fueron, 5 o 7, ¿no? Ir a misa, tener una oración frente al pesebre, escribir una cartita al Niño Dios, aclarar claramente que los regalos no son de Papá Noel, algo de música ambiental navideña, ir al santuario de ser posible y compartir con los necesitados algo de lo que hemos tenido y tenemos, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, no dejarlo de lado. Jesús se alegra cuando nosotros también en su nombre compartimos la alegría navideña con los más necesitados. 7 claves fáciles, Padre, no son grandes, son detalles, ¿no? Pero que cambian, pueden cambiar toda la fiesta. Así que muy bueno, esto se va a hacer viral, Padre. Acuérdense que esto se va a hacer viral, lo va a compartir mucha gente, porque me parece muy lindo regalar esta especie de plancito navideño para que todos tengamos una Navidad profunda, para que Jesús pueda encontrar en nuestros corazones un pesebre donde se sienta cómodo, donde esté contento, ¿no? Bueno, Padre, ¿qué decirle? Muchas gracias por todo, muchas gracias. Muy, muy lindo todo, fue un viaje, viajamos, conocimos historias y nos proyectamos hacia esta Navidad 2023 y de algún modo... Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad también de compartir algo que uno lleva en el corazón, no son ideas, son cosas más del alma, de lo íntimo, de la cardía de la persona. Y les deseo entonces, bueno, en primer lugar, en soledad para usted y su familia, pero también para todos los que van a participar y van a escuchar, digamos así, o ver este mensaje, que tengan una muy, muy bendecida y feliz Navidad. Que el Niño Dios les regale aquello que ustedes necesitan, no en primer lugar económicamente o exteriormente, sino lo más íntimo del corazón y por sobre todas las cosas, que les regale la satisfacción tan profunda de la paz del corazón, de la alegría del alma y de la certeza absoluta de que teniéndolo al niño en nuestro corazón, todo va a ser cada vez mejor. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias a usted, Padre. Hasta pronto. Hasta
Hasta pronto.